manos. Muchísimas gracias, mi queridísima Bombón, José Luis, amables televidentes de todo el país. Gracias por sumarse a la noticia Primera Emisión. No se pierdan el reporte en vivo desde un sector importante de la comunidad junto a nuestra queridísima Bombón. Y también en instantes se incorpora a la noticia Primera Emisión José Luis Arévalo. Hasta tanto, yo quiero contarles que el presidente de la República, Lenín Moreno, agradeció la sensibilidad del Frente Unitario de Trabajadores por la decisión de suspender la marcha anunciada para los próximos días. Moreno dijo que las puertas y brazos estarán siempre abiertos para el diálogo. Al parecer, los vientos de hermandad empiezan a llegar a la presidencia de la República. El presidente Lenín Moreno agradeció la decisión del Frente Unitario de Trabajadores FUD de postergar la marcha convocada para el próximo 30 de octubre. Por eso hemos llegado a un consenso que solo suspendemos. No otra cosa, solo suspendemos. Como país, como Estado, como gobierno y como presidente Lenín Moreno, representante de ellos, quiero manifestarles mi profundo agradecimiento por esa sensibilidad de espíritu, por esa generosidad de espíritu. Verdaderamente, para nosotros, en las condiciones de afecto que siempre hemos mantenido, en las relaciones de paz que siempre hemos mantenido, las puertas y los brazos siempre están abiertos. El jefe de Estado se reunió con representantes de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, quienes serán intermediarios en la búsqueda del diálogo nacional. Los pasos que se han dado mantienen la decisión y la esperanza de llegar a acuerdos que satisfagan no solo a las partes, sino a todo el país. Los religiosos saben que no es tarea fácil, la misión encomendada. ¿Qué es lo que más le preocupa a la Iglesia Católica? Bueno, en este momento, más allá de la negociación, que tiene que continuar, a nosotros nos preocupa lo que llamamos la reconciliación, porque encontramos, yo creo que todos experimentamos un pueblo que está muy fragmentado. Un camino áspero por recorrerlo. Claro, un pueblo fragmentado, hay muchas heridas que curar. ¿Cómo cerrar esas brechas? ¿Cómo hacer para que las personas recuperen la confianza en sí mismas? Informó Héctor Romero. 7:02 a.m. José Luis, tú continúas con más información. Bienvenido. Muchísimas gracias, Luisa. Un buenos días para ti. También ratificar el buenos días a todos nuestros amables televidentes. Atención, el presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, anunció que se suspenden los diálogos con el gobierno al asegurar que su organización ha recibido varios ataques. Además, aclaró el alcance de sus declaraciones cuando habló de la creación de un ejército propio. Antes que el panorama se vuelva más oscuro, Jaime Vargas aclaró que nunca habló de crear un ejército armado subversivo. No lo he dicho, ejército armado, nunca dije ejército subversivo. Vargas aseguró que no ha cometido ningún delito, que no se esconderá y que la Fiscalía puede continuar con su indagación por el presunto delito de promover la creación de grupos subversivos. Y estoy dispuesto en colaborar. No vamos a correr, no nos iremos a esconder en ninguna embajada. Que él propuso crear una guardia indígena que es comunitaria de acuerdo al derecho de autodeterminación. Tenemos el derecho constitucional que nos garantiza, ¿no?, al derecho de autodeterminación, autogobierno, ¿no?, y a la justicia ancestral o indígena. En ese marco se ha propuesto crear guardia indígena comunitaria. El constitucionalista Salim Saidán explicó que la autodeterminación y el pluralismo jurídico sí tienen límites establecidos en la propia Constitución. Esa autodeterminación no puede atentar contra la Constitución, no puede atentar contra los derechos humanos, no puede atentar contra los instrumentos internacionales. Pueden ejercer competencias similares a las de los GATS, pero no pueden suplantar al gobierno central. En este caso, un ejército paralelo vendría a ser nada más ni nada menos que un paramilitarismo. Y que la supuesta idea de constituir una fuerza paralela no es viable en el Ecuador. Nuestro Estado es un Estado unitario. ¿Eso qué implica? Que no pueden existir en este caso estados paralelos al interior del Estado. Una cosa es que existan nacionalidades indígenas, una cosa es que puedan coexistir en un Estado plurinacional, en un Estado multiétnico, y otra cosa muy diferente es que la autodeterminación no se comprenda adecuadamente y pretenda suplantar
al gobierno central. Finalmente, Vargas confirmó que los diálogos con el gobierno para elaborar un decreto que focalice los subsidios de los combustibles están parados por los procesos judiciales que están en marcha en la Fiscalía. No podemos estar en la mesa mientras nos están persiguiendo, ¿no? Y es por eso es que hemos pedido un tiempo necesario. En Quito informó Iván Casamen. 7 de la mañana con 5 minutos y precisamente José Luis y amables televidentes para abordar temas de coyuntura política y económica como la que acabábamos de ver en pantalla. Tendremos esta mañana en nuestra entrevista del día la presencia del economista Alberto Dahit, ex vicepresidente de la República y analista político y económico. Con él, una interesante entrevista que no pueden perderse en breves instantes. Así es, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, pero regresamos con la entrevista y más información aquí en la Noticia Primera Emisión. Ya veremos. Amigos televidentes, y como lo habíamos anunciado, damos la cordial bienvenida en nuestro set de entrevistas al economista Alberto Dahit. Economista, gracias por acompañarnos, buenos días y bienvenido. Mientras el FUT ha dicho que suspende la marcha en Quito, la dirigencia de la CONAIE señala también que suspende o paraliza el diálogo en virtud de que su dirigencia está siendo perseguida. Usted fue vicepresidente de la República del Ecuador. De acuerdo a su experiencia, ¿cómo manejaría usted el tema de las relaciones del gobierno nacional, que representa a los 17 millones de ecuatorianos, con la dirigencia del movimiento indígena y los dirigentes de los movimientos sindicales? La primera cosa que hay que hacer es entender que un Estado tiene leyes, que uno puede escoger vivir en la selva en el sentido de sin leyes, o vivir en un Estado donde la ley, el derecho, la seguridad jurídica prima. Toda negociación debe siempre enmarcarse en la ley, debe enmarcarse en lo que dice la Constitución y debe enmarcarse en lo que dicen las leyes. ¿No es lo que ha estado ocurriendo? Bueno, yo creo que tenemos que ver si este proceso de negociación implica impunidad. Lo peor que le puede pasar a la sociedad ecuatoriana es ver que exista impunidad para quienes trataron de destruir el régimen democrático. Pero ellos han dicho lo contrario. A ver, si usted le preguntaba a Al Capone no iba a decir que él asesinó a alguien. Si usted le preguntaba a Hitler no iba a decir que él era un hombre malo. Lo que tenemos que ver son los hechos, no lo que dicen las personas. ¿Y qué es lo que dicen los hechos? Los hechos dicen que, por ejemplo, el señor Vargas llamó a la subversión a las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Les dijo que no obedezcan a la autoridad legítimamente constituida. Yo le hago a usted una pregunta. Se habla de la ley indígena. En el Incario, quien se rebelaba contra el Inca, quien le decía a las fuerzas militares del Inca que se rebelen contra la autoridad, ¿qué merecían? La pena de muerte. Entonces, si se aplica la ley indígena, el señor Vargas debería estar colgado. Gracias a Dios en el Ecuador no se aplica la ley indígena, sino nuestras leyes. Pero él ha señalado que quiere crear un ejército indígena, pero no armado, ha dicho, que se han sacado de contexto sus declaraciones, que él no pretende, Luisa, crear un ejército subversivo indígena. El idioma castellano tiene un diccionario y la palabra ejército significa una organización jerarquizada donde se agrupan las fuerzas militares de un país. Eso significa ejército. Y el idioma castellano es claro. Por lo tanto, cuando yo digo hay que formar un ejército, no estoy hablando de monjitas de la caridad, de guardias de seguridad, no. La palabra ejército significa una organización jerarquizada que agrupa fuerzas militares y los militares tienen armas. Por lo tanto, que no se venga con cuentos, porque esa declaración es totalmente consistente
con haberle pedido a las legítimas Fuerzas Armadas de Ecuador que desobedezcan al presidente. Con ese escenario, ¿qué va a pasar entonces con el diálogo que de momento ha dicho él está paralizado porque está siendo perseguido? Bueno, el diálogo tiene que tener interlocutores que no estén promoviendo un ejército paralelo, interlocutores que no rompan la ley. ¿Qué consecuencias podría traer para el país la conformación de ese ejército indígena? Una guerra civil. ¿Qué más puede ser? Dos ejércitos que producen. Dos ejércitos en una sociedad que producen. Una guerra civil. Había el ejército del norte y del sur. Guerra civil en los Estados Unidos. Hubo el ejército republicano y el ejército que defendía la monarquía. Guerra civil en España. Economista, ¿es posible en el escenario de que logre reactivarse ese diálogo? Porque más allá de que se habla de que está paralizado por parte de ellos o suspendido, señalan tener igual la predisposición a dialogar. ¿Es posible lograr ese subsidio de los combustibles focalizado a través del uso de la tecnología, por ejemplo? Por supuesto, siempre usted y muchos periodistas con los cuales he podido dialogar sobre el tema de los combustibles, me han escuchado decir que hay una actividad en la cual el impacto sobre los pobres es muy grande, que es el transporte público. Ahí debe haber un subsidio directo que hoy, con GPS, con tarjetas que se pueden dar, es posible focalizarlo para que llegue solamente a los pobres. Y hasta tanto, ¿cómo controlamos que siga saliendo el combustible por las fronteras? ¿Hay manera? ¿Cómo lo habría hecho usted? Mire, el sistema de precios tiene fuerzas enormes. Cuando había la prohibición del alcohol en los Estados Unidos, ¿qué se desarrolló? Un contrabando y una mafia gigante. ¿Por qué? Porque había una gran utilidad. En las drogas, ¿por qué con tantos años no se las puede controlar? Porque hay un problema de precios. Si usted tiene combustible en el mundo al doble de lo que está en el Ecuador, las fuerzas económicas son tan poderosas que comprarán a quienes tienen que controlar. Hay un solo control, no tener subsidio. El gobierno nacional remitió a la Asamblea una reforma tributaria que, a decir del ministro Martínez, generaría 1.618 millones de dólares hasta el 2021, de lo que ha trascendido de su contenido. ¿Cree usted que esto apuntalará el crecimiento económico del país y transparentará las cuentas fiscales? El crecimiento económico del país, y esto hay que entenderlo, no se va a resolver tapando un hueco fiscal heredado de la más perversa, proterva organización política que debería estar prohibida en la Constitución ecuatoriana, proscrita en la Constitución ecuatoriana. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es entender que una sociedad, y este no es el discurso fácil, que una sociedad sale de la pobreza, que es lo que a todos nos interesa, que una sociedad logra equidad, que no haya pobres, que haya buen nivel de vida, que haya educación con crecimiento económico. Y el crecimiento económico se logra con una economía libre. Y una economía libre el Ecuador nunca la ha tenido. Se hizo un intento el año 92 al 95, que fue exitoso al 96. Nada de bueno tiene entonces esta reforma tributaria, o hay aspectos que sí se pueden destacar. Hay cosas que van en una dirección correcta. Hay incentivos que van en la dirección correcta. ¿Qué le falta? Pero el Ecuador requiere un cambio de mentalidad, entender que hay que ir a más y más acuerdos de libre comercio, entender que no pueden haber altos aranceles, entender que no puede haber un impuesto del 5% a la salida de capitales, un Estado obeso, un Estado que asfixia regulatoriamente, entender que esa economía libre cuesta armarla. Pero hay que hacerla. ¿Se puede solamente reduciendo personal del servicio del sector público o bajando sueldos, o amerita más bien deshacerse de aquellas empresas improductivas que generan un costo muy grande al fisco? Las dos cosas. ¿Pero qué es lo que hace tan difícil el poder concesionar o dar en administración estas empresas públicas? Intereses creados y además dificultades. ¿Sabe usted que el BIES, el banco donde está, que administra los recursos para la jubilación de los ecuatorianos, sí,
tenía balances del año 2016. ¿Qué hubiese pasado si un banco privado estaba así? El gerente estaba en la cárcel. Esa es la administración del Estado. ¿Dónde está el balance de TAME? ¿Dónde están los balances de Petroecuador, de Petroamazonas? Es decir, la administración pública ni siquiera sabe cuánto deben y dónde están esas empresas. En virtud de que buena parte de nuestra problemática apunta a que tenemos un déficit fiscal alto, ¿no sería posible canjear crudo por combustible para mejorar el flujo de caja y el precio de intermediaciones? Lo que mejora el flujo de caja es que el Estado no importe, que se abra la libre importación y el Estado ya no tiene que dedicar recursos a importar. ¿No sería una buena opción negociar petróleo en subasta pública o de gobierno a gobierno? Todo mecanismo de transparencia es lo que se requiere en el mercado petrolero. En cuanto a la importación de combustibles, liberemos la importación de los combustibles. Eso lo hicimos el año 94 y dejamos una ley que permitía la libre importación y el subsidio eliminado. ¿Qué sucedió? Los políticos la tiraron abajo. Si lo que buscamos es mejorar las finanzas, más allá del acuerdo con el FMI, ¿es posible refinanciar la deuda con China recomprándola con créditos multilaterales para bajar la carga financiera y liberar el petróleo? Usted como periodista con mucha agudeza habrá escuchado que la deuda con China es reservada. Y habrá escuchado que los contratos petroleros que están atados a la deuda también lo son, porque parte de esa reserva es por la ignominia, por la vergüenza de que no se pueden precancelar muchos de esos créditos. Economista. Esa es la herencia recibida putrefacta de la FARC con A minúscula, Familia Revolución Ciudadana. Quiero cerrar la entrevista solamente preguntándole cómo entender lo que está ocurriendo a propósito de los últimos episodios en la región. Primero fue Ecuador, luego Chile, ahora Bolivia también está en convulsión. ¿Quiénes son los responsables de esta ola de violencia y cómo evitar que estos hechos, al menos en nuestro país, no vuelvan a repetirse? Es un tema sumamente complejo, pero ciertamente cuando el marxismo-leninismo, cuando la revolución cubana trataban de apoderarse del continente, había la FARC, había Sendero Luminoso, Montoneros, Tupamaros, Frente de Liberación Nacional, Frente Farabundo Martí, los sandinistas, Alfaro Vive. Cuando todo eso se vio que finalmente no iban a llegar al poder, diseñaron el Foro de Sao Paulo y hay definitivamente en estos momentos la confluencia de esa subversión muy bien infiltrada que la vimos con claridad en el Ecuador, la estamos viendo en Chile, más los intereses del narcotráfico, más los intereses geopolíticos de la China, de Rusia, de Irán, más Venezuela, más Cuba, que sobre un caldo de cultivo de cualquier mecha que pueda encender una protesta, se montan para tratar de desestabilizar totalmente a la región. Gracias, economista, por su presencia. Lamentablemente el tiempo es nuestro peor enemigo en televisión, pero seguramente habrá la oportunidad de volver a contar con su presencia para seguir analizando a profundidad estos temas. Muchas gracias. Amigos televidentes, ha sido la intervención del economista Alberto Dají en el análisis de la coyuntura política y económica del Ecuador. Es momento de ir a una brevísima pausa y enseguida regresamos con mucho más desde la noticia Primera Emisión. Decomisan granada que estaba a punto de estallar dentro de un bus intercantonal en la vía Novoldaule. El artefacto explosivo era llevado por una pareja que fue detenida. Gracias, amables televidentes, por seguir acá en sintonía en la noticia Primera Emisión, y nosotros vamos a seguir con más información, Luisa. Así es, José Luis, y amables televidentes, escuchen con atención. 2 personas fueron asesinadas en diferentes eventos registrados en el norte y sur de Guayaquil. En ambos casos, las muertes habrían sido provocadas por temas relacionados al microtráfico de drogas. Veamos. En el bloque 10 de Bastión Popular, en el noroeste de Guayaquil, fue asesinado Luis Palma, de 35 años, conocido como alias Garañón.
que al momento del ataque, el hombre se encontraba libando con varios familiares y amigos, comentan testigos del crimen. La información que tenemos es que un vehículo color gris abandona el lugar al momento de escucharse las detonaciones. También existió el retiro de libadores. Se encontraba gente libando aquí en el sector, la unidad avanzó, les retiró. La policía levantó 14 indicios balísticos en el sitio. La víctima mortal registra antecedentes penales y tenía poco tiempo de haber salido de la cárcel. Según la policía, había recibido amenazas de muerte. La persona fallecida tiene antecedentes de posesión y tenencia de sustancias sujetas a fiscalización y estamos verificando si la información que manejamos de la persona con los antecedentes sería por problemas de microtráfico. Durante el acto criminal, uno de los proyectiles alcanzó a una segunda persona, quien se encuentra fuera de peligro en una casa asistencial. Más temprano, en el sector de Unión de Bananeros, en el sur, un hombre de 68 años fue asesinado de al menos 5 impactos de bala. La principal causa del crimen sería por microtráfico de drogas. Por el sector mismo se realizó unos allanamientos y se logró la detención de una persona con aproximadamente 20 sobres de una sustancia sujeta a fiscalización y un arma de fuego. Estamos por verificar si esa arma de fuego tuvo algún tipo de participación en el hecho que ocurrió en Unión de Bananeros. Informó Jorge Salazar. Te toca. Y atención, un supuesto delincuente se fugó mientras era trasladado hacia la penitenciaría del Litoral a bordo de un patrullero de la policía. El individuo había sido capturado en posesión de un arma de fuego en la ciudadela Los Esteros, en el sur de Guayaquil. La evasión se produjo la tarde del miércoles en la vía perimetral a la altura del Grupo de Operaciones Especiales GOE en el noroeste de la ciudad. El sujeto habría aprovechado el congestionamiento vehicular para lanzarse del patrullero. La policía montó un intenso operativo de búsqueda y cerca de la medianoche logró recapturar al sospechoso en el sector de la entrada de la 8. El audaz hombre responde a los nombres de Joao A, de 23 años. Y ahora queremos contarles que una persona murió y 7 resultaron heridas a causa de una explosión por presunta acumulación de gas de uso doméstico en una vivienda de 2 pisos en el sur de Quito. El estallido se escuchó a varios kilómetros de distancia. La fría y triste mañana capitalina se complicó en el sur de Quito cuando en el sector de San Bartolo un fuerte estruendo sorprendió a decenas de vecinos que no sabían qué pasó. Quienes estaban cruzando por el lugar relataron que por la fuerza de la explosión se cayeron al piso. El caos se apoderó del sector por varios minutos. Y sentimos un impacto, pero sí fuertísimo, que hasta el piso se movió y nos quedamos sordos. Pero lo peor estaba a pocos metros, en la esquina de las calles Moraspungo y Pinchopata. Una casa rentera de 2 plantas se desplomó por completo. Aparentemente una fuga de gas terminó en una gran explosión que prácticamente acabó con el inmueble de hormigón. Demasiado tremendo, quedé por un momento como medio aturdido y ciego de tanto humo, de tanto polvo. David y su familia estaba en uno de los cuartos de la vivienda afectada. No sabe cómo logró salir con su esposa e hijo. Lo poco que recuerda es que los escombros cayeron a centímetros de donde estaban, así como los pedazos de vidrio. Nosotros no nos pasó nada, gracias a Dios, todo quedó totalmente destruido y no hay nada en verdad que se pueda recuperar. La emergencia se registró a las 8 y unos minutos más. Los ocupantes de las casas vecinas, esas que solo están separadas por una pared, indicaron que están vivos de milagro. Los vidrios volaron con tal fuerza que aparecieron incluso en las terrazas. Una explosión que la casa se sacudió, pero horrible, y los vidrios volaron. Casi me coge a mí porque yo me estaba vistiendo ahí. De entre los escombros, los bomberos sacaron el cuerpo de un adulto mayor. Así también ayudaron a 7 personas que resultaron heridas, 2 de ellas de gravedad. No hay gente atrapada y también con la tecnología para poder nosotros descartar y poder ya tener el otro proceso que es la estabilización de la estructura. Por ahora, la primera hipótesis es que la explosión respondería a una acumulación de gas de uso doméstico que no explotó ningún cilindro. En 24 horas la unidad de investigaciones tendrá el informe de lo que pasó en la casa esquinera. Pero hay que esperar el informe para poder determinar y verificar si eso fue. Por la hora de la emergencia se evitó que haya la pérdida de más vidas humanas. Los niños salieron a clases y los grandes a trabajar. En Quito informó Iván Casamen.
Y presten mucha atención, 69 patrulleros financiados por el municipio de Guayaquil y 100 cámaras de videovigilancia con reconocimiento facial se sumarán al plan Más Seguridad. Enhorabuena. La alcaldesa Cynthia Viteri anunció además que solicitará una autorización al Ministerio de Gobierno para que los policías metropolitanos puedan utilizar armas no letales. La consigna es que Guayaquil esté vigilada por los 4 lados cardinales y en el patrullaje antidelictivo. Pero a la par, Cynthia Viteri anunció el aporte municipal. Pero nosotros añadimos 4 camionetas más para entregarlas a la Fiscalía. Nuestras camionetas, que son 65, tienen baliza, tienen sirena, tienen localizador, es decir, GPS. Que en pocos días se subirá al portal de compras públicas el proceso para la adquisición de nueva tecnología audiovisual. 100 cámaras que van en 46 establecimientos educativos que nos ha señalado la policía como problemáticos. Estas cámaras también tienen megafonía y tienen reconocimiento facial. A los operativos, que serán sectorizados por el Comando Zonal 8, se sumarán varios miembros de la Policía Metropolitana. Estamos en conversaciones con el Ministerio para que puedan usar cierto tipo de armas. Se ha conversado sobre pistolas eléctricas y también sobre balas de goma. Creo que nos vamos a ir por las de balas de goma. Por otro lado, en su decisión de aunar esfuerzos para minimizar un flagelo social que mantiene subyugada a la juventud. Estamos atendiendo, Vicente, alrededor de 100 personas diarias en esa clínica móvil de desintoxicación de drogas. Y esto también es un convenio al que llegamos en acuerdo con el Ministerio de Salud. Y ellos se hacen cargo de la segunda parte, que es la rehabilitación. La seguridad es uno de los ejes de la gestión municipal, precisa Viteri, sobre todo cuando los índices delictivos empiezan a amenazar la paz ciudadana. Informó Jorge Escobar. Y la policía decomisó una granada de uso militar que estaba a punto de estallar dentro de un bus intercantonal en la vía Novol Daule, en la provincia del Guayas, José Luis. Una pareja de enamorados que viajaba como pasajeros portaba el artefacto explosivo que fue inmediatamente incautado. Ambos, como era de esperarse, fueron detenidos. Una mujer de 19 años y un hombre de 20 fueron detenidos durante un operativo de control en el kilómetro 33 de la vía Novol Daule, cerca del peaje, en momentos en que la policía detuvo la marcha de un bus para realizar una inspección de rutina. Al momento de subir a una cooperativa Daulis, en la parte posterior del bus había una pareja. De manera nos dimos cuenta que pasaron un bulto redondo. El chico, al pasar a la chica, se le oculta la altura del abdomen, identificamos y nos entrega una granada. Se encontraba sin el pestillo de seguridad. Estaba a punto de activarse y obviamente ocasionar los daños que nos vamos a imaginar si hubiera explotado dicha granada de uso militar. ¿De gran alcance, doctores? Sí, casualmente estuve conversando con los entendidos de la materia, en este caso los peritos, me supieron indicar que el radio de explosión es de hasta 120 metros a la redonda. Esto implica de que si estallaba obviamente en el colectivo iba a originar ciertas situaciones, en este caso diríamos hasta terrorismo, como también en la localidad donde se realizó el operativo. Entonces el nivel de riesgo, la Fiscalía determinó que se ha entregado inmediatamente a alguien para su destrucción. En la audiencia de formulación de cargos, a ambos les dictaron orden de prisión preventiva. Delito de transportación de armas, municiones y explosivos, cuya pena va de 3 a 5 años de privación de libertad. La Fiscalía investiga este caso. Presuntamente iba a ser entregada en Novol esa granada de uso militar. ¿De dónde venía el pasajero? Supuestamente el pasajero indica que venía desde el Fortín hacia el cantón Novol, donde iba a ser entregada a un ciudadano que supuestamente tenía que esperar que iba a llegar supuestamente en unas motocicletas para retirar el artefacto de uso militar. ¿Con qué objetivo? ¿Qué le dice él? Bueno, supuestamente se quiere acoger a la cooperación eficaz, significa que coopera con las labores investigativas de la Fiscalía para que se pueda determinar la participación de ciertas personas en este delito. Pero no nos olvidemos que existen una serie de atentados que se cometen con este tipo de artefactos explosivos. De esta magnitud pueden ocasionar decesos de varias personas. En todo caso, hay que seguir investigando. Este 31 de octubre se realizará la audiencia de juzgamiento, informó Roselena Vasconés. Y ahora queremos contarles que el asesinato del jefe de seguridad de la empresa a cargo del manejo de operaciones de contenedores en el puerto marítimo de Guayaquil es el tercer atentado contra personas que laboran en el mismo lugar
en pocas semanas. Según la DINASET, se investigan algunas hipótesis mientras se trata de identificar a los autores de este crimen. La familia del occiso prefirió no hablar en el exterior del laboratorio de criminalística, pero la DINASEC ya ha realizado las primeras investigaciones y tiene algunas pistas de lo que habría pasado con el jefe de seguridad del puerto marítimo de Guayaquil, que fue asesinado de varios disparos dentro de su automóvil. Creemos de que fue amedrentado por algunas otras personas que querían cometer actos ilícitos en el interior del puerto marítimo. Él como jefe de seguridad no permitió, no quiso prestar su contingente para meterse en actos ilícitos. Ese podría haber sido uno de las hipótesis o los móviles de este acto violento. El crimen ocurrió a pocos metros a la avenida 25 de Julio, donde Javier Enrique Soria Freire, de 33 años, esperaba la luz verde del semáforo y de repente apareció una motocicleta con dos sujetos y uno de ellos abrió fuego contra aquel ciudadano. Visiblemente se pueden observar, hay 4 impactos, uno a la altura del conductor en el vidrio, en el parabrisas, hay otro en el parante metálico, otro en el filo de la puerta y el resto pues asumimos que podrían estar en el cuerpo de la víctima. Pero la Fiscalía y la Policía Nacional ahora han comenzado a dar cabos. El hombre que fue asesinado con disparos la noche del pasado 26 de septiembre en el sector de la avenida Quito y la calle Aguirre en el centro de la ciudad, y otro que se salvó de morir y fue atacado con la misma modalidad. Los 3 pertenecen a aquella empresa. Bueno, en estos 2 últimos meses fue victimada una persona también que trabajaba en Contecom. Asimismo fue víctima también de una tentativa, otra persona que trabajaba asimismo en el puerto, y ahora esta persona que también fallece. Entonces no sabemos si tendrán correlación los tres atentados. No se descarta que una agrupación narcodelictiva se encuentre detrás de estos hechos violentos. Las 3 víctimas no registran antecedentes penales, informó Charlie Pisa. Y se abrió un proceso en contra de agentes policiales por la muerte de un presunto delincuente durante una persecución en la vía a Daule. El sujeto se habría enfrentado a bala con los uniformados. Veamos a continuación la nota. La víctima era habitante de la cooperativa San Francisco. De acuerdo con la versión de los agentes, la noche del martes lo vieron circular junto a 8 personas. Iban a bordo de 2 autos y una motocicleta. Aparentemente, los agentes pretendieron acercarse para realizar un chequeo y todos salieron huyendo. Y una de estas personas, en este caso el hoyo occiso, no avanza a subirse ni a los vehículos ni a las motocicletas y emprende su rumbo a pie. De inmediato se dio paso a una persecución tratando de alcanzar a la persona que iba corriendo, quien, según el parte, se subió a un taxi. Amenazó al conductor para que lo saque de ese lugar. Pero los miembros policiales interceptan a este taxi, esta persona se baja del vehículo, vuelve a disparar a los miembros policiales, por lo que en el cruce de bala surge un impacto a la altura del abdomen a esta persona, al hoyo occiso. Herido, fue trasladado hasta una clínica cercana, pero solo sirvió para comprobar su deceso. El fallecido fue identificado como Brian, de 23 años. Se conoció que su esposa se encontraba en estado de gestación. Sus familiares aseguran que el ahora occiso se ganaba la vida como vendedor ambulante. Él salió, él estaba sin trabajo, andaba vendiendo agua, jugos, colada, lo que yo le podía hacer. Se conoció que los agentes que participaron en esa actuación fueron sometidos a un proceso en su contra. Hay varios indicios balísticos que la Fiscalía a través del Departamento de Criminalística las ha recopilado. Informó José Morales. Y ahora queremos informarles que 5 personas resultaron heridas en un accidente de tránsito ocurrido en la vía Sayahuisi El Cajas, en la provincia de La Suay. Al parecer, uno de los vehículos invadió el carril contrario al intentar rebasar, chocando de manera frontal con otro automotor. Así quedaron los 2 vehículos en medio de la vía de ingreso a la capital Azuaya, sector Marianza Sayausí, producto de un accidente de tránsito. El impacto entre los automotores fue de frente. Se registró un violento choque entre 2 vehículos, un SZ y un taxi.
Este fortísimo choque frontal ocasionó golpes y contusiones a 5 personas, incluidos los conductores involucrados en este hecho. Tienen múltiples golpes, cortes en el rostro y cabeza. Miembros del Cuerpo de Bomberos y de la Cruz Roja que llegaron al sitio del incidente trataron en el lugar a todos los heridos, logrando estabilizarlos. Gracias a la providencia, pese a la magnitud del accidente, las víctimas están fuera de peligro. Las víctimas se encuentran al interior del taxi como pasajeros, están siendo estabilizadas para ser rescatadas por los organismos de socorro. Luego de estabilizados, los ciudadanos fueron llevados a centros de salud de la capital Azuaya para su observación y cuidado. 5 personas heridas. Al momento están siendo asistidas por paramédicos y médicos del Ministerio y del IES. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez. Más de 300 casos de personas escopolaminadas en la provincia de Guayas se han registrado en lo que va del año. Tendremos un informe especial. Mañana con 47 minutos, 7 y 47 minutos. José Luis y amigos, gracias por seguir en sintonía de la noticia Primera Emisión. Y así es, vamos con más información y les contamos que más de 300 casos de personas escopolaminadas en la provincia del Guayas se han registrado en lo que va del año. Conozcamos de inmediato el modus operandi de estas bandas delictivas para que usted, amigo televidente, evite ser parte de esas estadísticas. Adriana Méndez nos tiene un informe completo acá en la siguiente nota. En lo más profundo de sus sueños se encontraban estos 2 sujetos. Hasta la central del ECU 911 ingresó una llamada de alerta. La víctima se encontraba libando con 2 amigos y 3 desconocidos. La escopolamina, o conocida también como burundanga, se la suministra según los casos presentados, sutilmente, a personas que asisten a sitios de tolerancia o diversión. El modus operandi se le atribuye a mujeres atractivas que buscan a una víctima, un hombre a quien observan y luego del acercamiento empieza la pesadilla del perjudicado. Y una de las técnicas, y para que tenga cuidado la ciudadanía, estas personas, como son mujeres, tienen uñas largas y en las uñas colocan las sustancias. Entonces, al momento de uno estar con su bebida, se acercan, hola, ¿qué tal? Es solo con un movimiento así y acá hay la sustancia y caen en sumisión a esta persona, es decir, se hacen dependientes al delincuente ya en este caso. Entonces la chica que dice, oye, vámonos afuera, y él le hace caso. ¿Pierde la voluntad? Pierde la voluntad, es decir, o sea, queda a voluntad de esta persona, hace lo que él le dice, dame números de cuenta, dame tu tarjeta, llévame a tu casa. Pero a veces sobrepasan las dosis, lo que termina con la vida de las víctimas. En otros casos, en cambio, les toma aproximadamente 3 a 7 días para recuperarse por el estado de inconsciencia que produce e incluso sería necesaria la desintoxicación. Estas bandas delictivas no siempre utilizan burundanga o escopolamina para dominar a su víctima. Mezclan un poco de pastillas para adormecer, pastillas que las encontramos en las farmacias, entonces su receta se podría decir, por eso es que se les va la mano y producen fatales desenlaces con las personas. Según datos proporcionados por la Fiscalía del Guayas, en esta provincia se han registrado 340 casos de personas escopolaminadas o víctimas de las dulces sueños, de las cuales 279 son denuncias de sucesos que ocurrieron en Guayaquil. La persona infractora se la identifica o se la conoce como las dulces sueños, por lo general se inicia la persecución de un delito de robo. Esto porque se considera principalmente que la finalidad de estas personas es la de sustraerse las pertenencias de otras. Si producto o consecuencia de este robo se ocasiona la muerte, la sanción es mayor. Se prevé una pena privativa de libertad de 22 a 26 años. Las recomendaciones siempre básicas deben estar seguros de no salir solos, salir en un grupo de personas que quieran divertirse. Si es que ya ven que alguien las aborda, simplemente ignorarlas, no aceptar bebidas de extraños, no aceptar ningún tipo de acercamiento. Tome en cuenta estas recomendaciones para que evite
ser parte de las estadísticas, informó Adriana Méndez. Muy bien, vamos a seguir con más información, amables televidentes, y nos vamos hasta Chile, donde el presidente Sebastián Piñera pidió perdón a la población y anunció un plan para tratar de apaciguar la crisis. Mientras tanto, se cumplió el 6º día de protestas. Veamos. Y ahora de retorno al país, les informamos que en un plazo de 12 meses se tiene previsto la finalización de la construcción de la nueva terminal terrestre municipal Costa, que estará ubicada en el kilómetro 26 de la vía perimetral. La obra tiene un costo de $6.200.000. La Agencia de Tránsito Municipal entregó los estudios de construcción y diseño definitivo de la nueva terminal terrestre municipal Costa, que estará ubicada en el kilómetro 26 de la vía perimetral. Son 3.500 personas que usarían de ida, 3.500 de vuelta, pero se suman a las 5.000 personas que salen de esta terminal hacia la terminal satélite. Es decir, en total van a ser trasladados o transportados 8.500 pasajeros por día, 5.000 que salen de Guayaquil, o sea, de esta terminal en Guayaquil, y 3.500 más que se suben en la terminal satélite. La construcción se desarrollará en un plazo de 12 meses por un costo de $6.200.000. Se la ejecuta sobre un terreno de 34.000 metros cuadrados, pero el área de construcción es de 23.000 metros cuadrados. También se está dejando aproximadamente 7.000 metros cuadrados para áreas verdes. Va a contar con bermas para que los taxis, las camionetas livianas puedan parquearse en esos sitios y solucionar un problema que también se mencionó aquí, que era la acumulación de gente en una vía tan altamente transitada donde corría peligro la vida de las personas. Así, estamos sirviendo a los ciudadanos para que se eliminen las terminales informales que operan en medio de polvo, lluvia, calor e inseguridad. Y esa es la meta de la alcaldía hacia el 2030, cuando esperamos ser un Smart City. Informó Roselena Vasconés. Muy bien, vamos a las 5 noticias más importantes de este 24 de octubre. Atención, el presidente de la República, Lenín Moreno, agradeció la sensibilidad del Frente Unitario de Trabajadores por la decisión de suspender la marcha anunciada para los próximos días. Moreno dijo que las puertas y brazos siempre estarán abiertos para el diálogo. Delincuentes robaron en un local de comida rápida ubicado en el sur de Guayaquil. Las cámaras de seguridad del negocio registraron el accionar delictivo. La policía decomisó una granada de uso militar que estaba a punto de estallar dentro de un bus intercantonal en la vía Novol-Daule en la provincia del Guayas. Una pareja de enamorados que viajaba como pasajeros portaba el artefacto explosivo que fue inmediatamente incautado. Ambos fueron detenidos. Más de 300 casos de personas escopolaminadas en la provincia del Guayas se han registrado en lo que va del año. 279 son denuncias presentadas en Guayaquil. La Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada clausuró una clínica de rehabilitación clandestina que funcionaba al norte de Guayaquil. Mientras tanto, en Santa Elena se produjo el cierre de 2 establecimientos similares. Con esto, amables televidentes, ponemos punto final aquí a la noticia Primera Emisión. Así es, José Luis y amables televidentes, les agradecemos su gentil sintonía y los invitamos a seguir en la señal de RTS, pues lo que sigue es la noticia en la comunidad. Que tengan un día estupendo, especialmente tú, José Luis. Muchísimas gracias para ti también, y ya se viene entonces el tío Hugo y Roselena Vasconés en la noticia en la comunidad.